La paternidad se experimenta como una montaña rusa de emociones ambivalentes. Seguro que los que tenéis hijos lo sabéis. Por un lado, ver crecer a los hijos y disfrutar de ellos es una sensación maravillosa e incomparable. Pero existe una cara no tan amable, que si no se gestiona adecuadamente puede tener unas consecuencias psíquicas y físicas negativas como consecuencia de un estrés crónico mal gestionado producido por la alta exigencia de la vida diaria unido al poco descanso, entre otros muchos factores. Y este es el tema el que quiero tratar hoy, el burnout parental, que además lo voy a enlazar con la vida en el extranjero, que además tiene un plus en su complejidad. Así que nada, hola, soy Carlos Rodríguez, esto es Psicospat, un programa de bienestar psicológico y crecimiento personal para emigrados, y hoy quiero hablaros de este tema, burnout parental. ¿Te animas? Aunque la Organización Mundial de la Salud haya indicado que, y cito textualmente, es un fenómeno exclusivo del contexto ocupacional y no debe aplicarse para describir a otras experiencias de la vida, en un artículo de 2014 de Bianchi, en el que se hacía un comentario crítico sobre el burnout, cuestionaban la visión del agotamiento como una condición relacionada con el trabajo. Según estos autores, argumentaron que cualquier actividad de la vida que pueda provocar una respuesta de estrés frecuente e intensa podría contribuir al desarrollo del burnout. Esto puede incluir la paternidad y la migración, o juntas. Por ejemplo, que son dos situaciones en las que yo personalmente acompaño y ayudo a otras personas que han emigrado y que viven en el extranjero a lidiar con ellas. El burnout laboral, pero también el que está relacionado con la paternidad y con la migración, que además tiene una serie de elementos interrelacionados. Por eso, para entenderlo, lo primero que debemos hacer es entender que cuando llegamos a una situación de burnout, en el contexto de que sea, tiene que ver con un estrés gestionado sin éxito, es decir, un estrés más gestionado, que se ha cronificado. Si tenemos que definir el estrés de alguna manera, es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Seguro que lo has vivido y el estrés no es malo, el estrés nos ayuda a ir hacia adelante, pero en dosis pequeñas. Cuando las dosis son cronificadas, entonces es cuando podemos tener un problema. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés. Ya que se trata, es una respuesta natural, como decía, ante las amenazas, otro estímulo. Es la forma en que reaccionamos al estrés lo que marca el modo en que nos afecta nuestro bienestar. Por eso muchas veces cuando atiendo a las personas y analizo su estrés percibido, es decir, cómo lo perciben, es una especie de la sobrecarga que llevan y los recursos que tienen. Por eso cada uno lo percibe de alguna manera, una manera diferente. El estrés afecta tanto a la mente como al cuerpo, puesto que están de una manera interconectados. No podemos entender esto como algo separado. Por eso siempre creo que desde mi práctica, desde mi honestidad como profesional de la psicología, es muy importante tener una visión profesional biopsicosocial de la persona. Como he dicho antes, es constructivo tener algo de estrés porque nos ayuda a afrontar situaciones diversas y a realizar actividades diarias. Pero cuando el estrés pasa a ser excesivo y se cronifica, tiene consecuencias físicas y psíquicas que ponen en riesgo la salud de las personas. Sin embargo, podemos aprender a lidiar o relacionarnos mejor con el estrés para sentirnos menos abrumados y mejorar nuestro bienestar físico, mental y también emocional. Es cierto que seguro que cuando has tenido estrés te resulta mucho o muy difícil relajarte, concentrarte. Podemos sentirnos ansiosos, irritables. Muchas veces el estrés es de hace muy poco, pero a veces el estrés viene de muy lejos, como es el caso de situaciones en infancia que mantienen a la persona en hipervigilancia, y en la adultez hay esa especie de falta de concentrarse, es estar atento, es estar hipervigilante. Además, el estrés puede causar dolor de cabeza o de otras partes del cuerpo, malestar gástrico, dificultades para dormir, alteraciones del apetito. Las situaciones estresantes pueden exacerbar problemas de salud mental, frecuentemente ansiedad o depresión, que obviamente requieren atención médica.
Cuando el estrés forma parte de nuestra vida de forma constante, puede avanzar y avanzar y generar otras sintomatologías más desagradables que ponen en peligro nuestra salud. Este estrés manejado sin éxito, cronificado y mal gestionado por las razones que sea y las circunstancias, puede desembocar en burnout. Por eso, ahora quiero adentrarme a que conozcas, sabiendo un poco lo que es el estrés, es saber si estás sufriendo burnout, en qué punto estás o qué es esto del burnout parental y con qué tiene que ver. Vamos a verlo tranquilamente y por partes. ¿Cómo saber si estás sufriendo burnout parental? Es decir, en relación a la crianza. Más adelante ya nos adentraremos en cuestiones relacionadas con la migración, porque al final el burnout parental lo vive o lo puede vivir o sufrir cualquier persona, pero existe un plus en la migración que tiene que ver con algo que me encuentro constantemente en las personas que atiendo y que tienen familia, que tienen hijos, ¿no? Que es la falta de apoyos. Pero antes de ello vamos a ver qué os parece este testimonio. Antes siempre lo tenía todo bajo control y de repente nada de nada, afirmaba una madre en un reportaje que se llamaba Padres en apuros, agotamiento en lugar de felicidad familiar, producido por la televisión suiza SRF, que tuve ocasión de ver hace poco. Esta declaración nos presenta un punto de inflexión y un punto en donde nuestro cuerpo nos avisa y nuestra mente nos dice basta, algo no está funcionando bien, algo se está escapando, se está yendo de las manos. Es cierto que lidiar con la falta de control, con lo que no podemos controlar y lidiar con las expectativas y con ese plus de estrés va a estar presente, inherente en la crianza. Es así. Yo, no solo como profesional, sino como padre de 2 hijas, lo sé, lo vivo y lo he sufrido y lo he disfrutado también en la parte más amable. Desgraciadamente hay una parte no tan amable, es la que estoy viendo aquí, que es esa montaña rusa emocional maravillosa de tener hijos, de criarlos, de construir una familia, pero tiene unos retos y tiene una parte también más oscura que desgraciadamente no sale en todas esas revistas que nos muestran a padres y familias perfectas, que parece que no pasa nada, que no hay problema, ¿no? Hay muchos temas, pequeños detalles, ¿no? Aprender a leer y anticipar ese momento en el que notas que algo ya no está funcionando bien y que además está descosiendo de alguna manera también la relación de pareja en función de los modelos de familia. Puede ser que sea una pareja, puede ser que no estés con tu pareja pero estés creando un hijo, o diferentes tipos de pareja, puede ser que la construcción familiar haya más presencia de abuelos o tíos o primos, etc. Simplemente es clave para poder atajar el problema, identificar, prevenirlo, para amortiguar mejor las consecuencias y poder restaurar de forma más eficiente el equilibrio del padre o de la madre afectado. Y hablo de padre o madre porque normalmente en los problemas de burnout parental se reportan más casos de mujeres y son los que me encuentro, pero también de hombres. Y hombres que muchos lo ocultan y no lo dicen y que actualmente tienen mucha más presencia afortunadamente en la crianza de los hijos. Es muy importante reivindicar esto y empezar a luchar contra la masculinidad tóxica que tanto y tan mal ha hecho a nuestra sociedad en un montón de amplios espectros de la vida, y hacer entender a las empresas que tanto la madre como el padre, obviamente a nivel biológico la madre en otros parámetros, tienen el derecho y tienen la obligación y tienen el derecho de criar a sus hijos en la mayor equidad posible dentro de las circunstancias y dentro de las decisiones propias de cada familia. Desde hace no muchos años atrás se había estado hablando en el campo de la psicología de burnout parental o agotamiento parental, concepto con el que se denominaba un término no clínico que afectaba a madres y padres que se exponían a altos niveles de estrés durante el periodo de crianza. Pero fue en 2018, muy reciente, cuando las investigadoras del Instituto de Psicología de la Universidad de Louvain, en Francia, Isabelle Roskam y María Elena Brianda y Moira Mikolajczak, si lo he pronunciado bien, que me disculpen, que tengo que agradecerles el contacto que hemos tenido hace poco para hablar de este tema y cruzar historias, desarrollaron una escala para medir el nivel de agotamiento que estaban sufriendo padres y madres.
sintiendo, digamos, de alguna manera. Esta escala, que yo utilizo actualmente, nos da una piedra de toque de lo que está sucediendo. Estas autoras previamente adaptaron los ítems de esta escala de la Marlax Burnout Inventory, que es la escala que medía el burnout de trabajo, que fue el que lleva investigándose ya desde los años 80 y que actualmente ha evolucionado muchísimo y que tiene que ver con otra lucha, que es la lucha de psicología industrial, empresarial, de empresa, ¿no? Para que todos los ítems, digamos, trabajaron esto para que todo funcionara bien, ¿no? Para luego construir, añadieron otros y construyeron lo que es la escala actual, ¿no? Por ejemplo, las personas que contestaron este cuestionario se enfrentaban a preguntas como, o cuando yo lo paso, preguntas como: me siento frustrado en mi papel como padre. Pensar en todo lo que tengo que hacer como mamá o papá me dan ganas de quedarme en la cama. Y me resulta agotador solo pensar en todo lo que tengo que hacer por mis hijos o mis niños y estoy muy cansado. O por mi rol de madre o padre, que dormir no me parece suficiente, y los encuestados tuvieron que responder qué tan identificado con estas afirmaciones, que he soltado así a vuela pluma de 1 a 7 en una escala, digamos, de lo vivo frecuentemente o no. ¿Te suenan como padre o madre este tipo de cuestiones? No duermo suficiente, estoy agotado, me quedaría en la cama. Es verdad que hay grados, ¿no? En una primera fase el burnout parental es un síndrome que afecta a padres y madres que están expuestos a un estrés excesivo, sin tener los suficientes recursos para compensar el efecto que produce este estrés en sus vidas. Es decir, aquí la clave es cómo de sobresaturado estoy, cómo de carga tengo en función de los recursos de los que dispongo. Por eso engancha muy bien con la parte de mi grado, porque una de las principales faltas de recursos es las faltas de apoyo, ¿no? Ese momento que alguien te salva. No digo de abusar de otras personas como suelen ser los abuelos. Hablo de ese apoyo, esas conexiones, tanto a nivel físico como emocional, es decir, como estructural, ¿no? Digamos que esos recursos que tiene, como pueden ser personales, de contexto económico, red de apoyo, ¿no? Como estoy diciendo. En otras palabras, la pérdida de equilibrio entre lo que nos estresa y los recursos necesarios para atenuar estos factores estresantes es la clave. Cuando ese equilibrio es crónico y se mantiene en el tiempo, se puede hablar de burnout o agotamiento parental. Aquí estamos incidiendo también en una parte muy, muy importante. Estamos criando hijos, hijas, y debemos estar ahí siempre, 24 horas al día. No hay stop, ¿no? Y eso es muy importante. Como dice Moira Mikolajczak, una de las investigadoras, dice: puedes marcharte del trabajo, pero de tu rol como padre o madre, no. Esta es la historia, ¿no? Vamos a ver un poco las características que tiene el burnout parental y ahondar un poco más en ello para ver cómo resuena en tu relación con la crianza. Vamos a verlas. Bueno, las características planteadas en las investigaciones más actuales, definen el síndrome con las siguientes, ¿no? Y realmente lo encuentras, realmente son unas con más peso y otro con menos peso. Hablo de burnout parental, es decir, no hablo de un grado de estrés más bajo, hablo cuando ya estamos en un grado de burnout con también sus diferentes niveles. Hay que tenerlo muy en claro para entender lo que es la rehabilitación, lo que es, vamos a decir, la prevención. El primero, agotamiento de la función parental. Suele ser el primer síntoma que aparece. El progenitor, madre o papá o mamá, se siente exhausto, agotado y al límite de sus fuerzas. Este agotamiento puede manifestarse a nivel emocional, la sensación de no poder más en su amplia gama, o a nivel cognitivo, la sensación de no poder pensar correctamente, o a nivel físico, la fatiga absolutamente constante. Ese sería el primer punto por donde aparece normalmente y que yo personalmente como padre y madre he sentido y que seguramente tú también, que me estás escuchando al otro lado, ¿no? El segundo es sobrecarga y pérdida del disfrute de la crianza. La persona es incapaz de seguir ejerciendo como tal, está fundido, se siente abrumado y no tiene ningún disfrute en la crianza, llega con la cuerda, llega sin aliento a llegar ese momento en el que
le apetece disfrutar, está exhausto. Es una sobrecarga y una pérdida del disfrute de la crianza. El número 3 es un distanciamiento emocional de los hijos. Los padres se agotan y no les queda energía para relacionarse con ellos, o al menos no tanta como de costumbre. Es muy importante aquí saber dónde cuál es el sumidero de energía que está sucediendo en este distanciamiento emocional y por qué. Hay que verlo tanto internamente como externamente. ¿En qué estamos perdiendo el foco? ¿Qué nos está hacer perder el foco? Debemos atender un poco a esa responsabilidad y a otras que nos salen un poco de nuestro control. Prestan menos atención a lo que sus hijos les dicen y solo le escuchan a medias. Dejan de preocuparse tanto por las experiencias y sentimientos de sus hijos, lo que desemboca en muchos casos que también he visto y que he visto en adultos, que es lo que atiendo, pero que vienen de atrás, que es la negligencia o desatención emocional en la infancia, que tiene unas consecuencias en la adultez, que ahora mismo estamos teniendo muchísimas investigaciones y muchísimas evidencias, ¿no?, de las consecuencias, no solo por unos abusos más graves. Por lo tanto, no se implican tanto en la crianza, en su capacidad para demostrar a sus hijos cuánto les quieren, y eso disminuye de alguna manera. Hacen lo que tienen que hacer. Es una especie de robot, sensación de robot. Llevarlos al colegio, darles de comer, lavarlos, acostarlos, pero nada más. No se llega para nada más. Y empieza a haber ese distanciamiento que no quieres, pero que vas entrando en él. El número 4 es el sentimiento de contraste. El padre o la madre se da cuenta de que no sabe qué ha pasado, pero ha llegado un término en que no es el padre o la madre que era, y mucho menos el que quería ser. Esto tiene que enlazar mucho con un trabajo que personalmente hago mucho, que es de valores, tanto de pareja como de críos. Es en qué valores fundamentas tu crianza, en qué valores fundamentas esta relación, y no perderlo de pista. No es fácil, porque es como una rueda que te lleva y has perdido el hilo. Yo quería hacer esto y no lo he hecho. Hay que también hacer un trabajo de autocompasión, de saber lo que supone y las circunstancias que hay, y todo no se puede hacer. Vivimos en una sociedad, y esto adentraré en otro podcast, que presiona mucho, que nos han arrebatado nuestras decisiones en la crianza. Tienes que hacerlo así o asá, y está muy bien, pero también tenemos que escuchar nuestra persona y nuestra relación con nuestra pareja, nuestra sintonía de cómo queremos hacer las cosas, a pesar de que la sociedad se mueva en uno u otros términos. Por ejemplo, hablo de alimentación o hablo de la reducción del uso de pantallas. Ya no se reconoce a sí mismo esa persona como padre, madre, y empieza a sentir algo como que se avergüenza, como empiezan a aflorar sensaciones de vergüenza, de culpabilidad por lo que se ha convertido. Digamos que hay un contraste entre el progenitor que fue o que quería ser y el que es hoy, ¿no? Más allá de estos 4 puntos, se definió que aproximadamente un 14% de los padres podrían presentar el síndrome de burnout parental, aunque también esto contrasta con un estudio de la Universidad de Ohio realizado después de la pandemia a madres y padres trabajadores, que afirmaban que afectaba al 66% de los madres y padres encuestados, de un 14 a un 66. Habría que contrastar todo esto, pero es significativo. Digamos que la pandemia ha actuado como acelerador de esta situación, que estaba soterrada en un contexto sociocultural, socioeconómico, de presiones, de dificultades de crianza o de ayudas en función del país donde vives, insostenible, que la pandemia puso a colación, lo puso ahí, no lo mostró en la cara, aunque ya venía de atrás. Nos ha mostrado de forma cruda lo difícil que es gestionar esto, ¿no? Y por eso lo primero normalmente que yo aconsejo es esto que estamos haciendo, que quiero hacer contigo, con vosotros, personas que me escucháis, que es entender qué es el burnout parental. Luego ya podemos trabajar en el cuestionario, analizarlo más en fino y empezar a ver cada parte y ver cómo se puede solucionar. Llegados a este punto que ya conocemos que es el burnout parental, vamos a enfocar más allá de eso cómo afecta a las familias que han emigrado, que viven en el extranjero. ¿Cómo afecta esta condición? Bien, como persona que atiende a personas expatriadas, especializado, digamos, un poco en
en algo que también es importante decir. Muchas personas que han emigrado no acuden a mí por un proceso indistintamente de inmigración. Muchas veces siempre la inmigración como tema subyace. Es importante tenerlo, es como un trasfondo que existe. Normalmente el abordaje en un porcentaje muy alto está mezclado, casi un 50%. ¿Qué traemos en la mochila? ¿Qué problemas estamos teniendo? Y se va filtrando con la migración. Mi experiencia al trabajar con inmigrados es que los riesgos de sufrir burnout parental que traen unos efectos colaterales en la relación de pareja se multiplican por 2, ya que sumado el hecho de afrontar, aprender y gestionar lo que significa ser padre y madre, que es mucho per se suman al menos 2 factores más como personas que viven en el extranjero y crían en el extranjero, en la condición que sea. Y uno es el de entender las dinámicas culturales asociadas a la crianza del país de acogida, con todo lo que conlleva, entiendas o no más el idioma. Si no lo entiendes, peor, porque va a haber un problema de gestión también burocrática. Y lo que más reporta la gente que me dice, Carlos, es que lo que más noto es esto y que es motivo de muchas personas que regresan a su país cuando tienen el segundo o incluso el tercer hijo o incluso el primero porque no pueden. Y es el de la gestión de todo ese proceso sin los apoyos necesarios. Es cierto que a veces, y la parte buena, es que crías solo, sin influencias, que a veces no son las más constructivas o a lo mejor son incluso que te presionan, ¿no? Te sientes presionado, ¿no? Pero por otro lado, falta un apoyo, ese apoyo necesario constructivo, siempre que sea constructivo. Y este tema es muy importante, estos 2 factores, lo que aumentan este riesgo de burnout. Hay muchas cuestiones que lo rodean, pero el emigrado, esta red de apoyo que está lejos, que no se puede disponer cuando la necesitas, es muy importante. Ahora mientras estaba reflexionando con esto, se venían casos en mis propias carnes, ¿no? Como persona, más allá de como profesional, y otras que conozco como profesional. Pues una pareja se pone mala, la tienen que tal, tienes que cargar de los niños, no tienes nadie, necesitas hacer una serie de tareas, incluso ir al supermercado, y todo se convierte en algo complicado. Hay personas que más allá de tener familiares o amigos cercanos van construyendo esa red, pero hay un momento en que no la hay o es débil. Y ahí es donde uno sufre y genera un plus de estrés más, como hablaba antes, al no tener esos recursos. Ya para eso escribí un artículo que podéis encontrar en mi blog que se llama ¿Qué apoyos necesita un padre y una madre migrante?, donde se profundiza sobre el tema. Pero lo que está claro es que el burnout parental es un tema serio, importante, muy de actualidad por muchísimas razones que no me voy a entrar a ellas, que tienen unos condicionantes socioculturales, socioeconómicos que están ahí fuera, y otros más internos que tienen que ver con sistemas de vida, valores, formas de crianza y generar una autonomía propia en esa crianza. Pero bueno, hasta aquí quería llegar en esta introducción y plus que sucede en la vida en el extranjero cuando uno está criando, con todas las dificultades, y que yo como padre personalmente también transito y he transitado con momentos con claros y con momentos más oscuros. Lo más importante es prevenir, intentar mantener la cohesión de las personas que están criando, cuidar a esos niños y niñas de la mejor manera en función de los valores. Y cuando uno está notando que está pasando por un proceso difícil, pedir ayuda, informarse, ya sea ayuda profesional como la que puedo ofrecer yo, o otras personas que pueden servir de ayuda alrededor, que seguro que pueden proporcionar ese colchón, ¿no? Por ejemplo, en la vida emigrada, cuando uno se siente solo, ese grupo de madres y padres con los que puedes conectar, que te pueden ayudar porque llevan más tiempo en el lugar de acogida, pueden servir de gran ayuda, ¿no? Hasta aquí este episodio, capítulo, llamarlo como queráis, denominado Burnout Parental. Y nada, quiero agradeceros por estar ahí, por sumar otro podcast más donde compartimos un poco la vida en el extranjero con temas que afectan a cualquier otra persona, y que si alguna persona le interesa también el tema burnout, sin duda va a sentirse
y le puede interesar, lo va a poder escuchar más allá del contexto, del background, del trasfondo que trabajo yo, porque al final el trasfondo, como siempre digo, migratorio es un plus, ¿no? A veces no es el centro nuclear, como el burnout no lo es, porque le afecta a muchas personas, hayan o no emigrado con circunstancias familiares diferentes. Quiero agradecerte que estés ahí. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo. Me ayudará mucho también a que llegue a más personas y que pueda generar divulgación, que es lo que realmente es la función aquí en este podcast. Muy agradecido y nada, hasta la próxima. Te deseo buen día, buena tarde, buena noche allá donde estés y nada, nos seguimos escuchando y cualquier cosa ya sabes dónde estoy, puedes escribirme y estaré encantado de responderte. Un saludo y que vaya todo estupendamente. Chao.